Bienvenidos a Economía en Breve número 437 del 2 de noviembre del 2025. En el evento más importante que tuvimos esta semana en el entorno global, en el marco de la reunión del Foro de Cooperación Asia-Pacífico APEC en la ciudad de Busan, en Corea del Sur, finalmente el presidente Trump se reunió con el líder chino Xi Jinping, lo que no ocurría entre estos dos personajes desde el 2019. Con esta reunión se lograron algunos acuerdos para reducir las tensiones que han surgido entre los dos países, destacando una pausa de un año en la guerra arancelaria y algunas concesiones de ambas partes. Por ejemplo, Estados Unidos se comprometió a reducir aranceles a algunos de los productos chinos del 20 al 10%, en lo que se llamaba la tarifa del fentanilo, así como poner en pausa algunos procedimientos de investigación sobre temas como astilleros y puertos. China, por su parte, se comprometió a posponer las restricciones a la exportación de las llamadas tierras raras, que son estos minerales que se utilizan para hacer imanes y para todo lo que tiene que ver con chips y semiconductores y electrónicos, y también se comprometieron a reiniciar la compra de productos agrícolas como la soya, que habían suspendido. Hay que notar que si bien la reunión y los acuerdos ayudan a distender un poco la tirante relación entre estos dos países, la realidad es que ambos líderes están comprando tiempo básicamente para reducir la dependencia que tienen uno del otro, los dos países, y no se resuelven los problemas de fondo, así que eventualmente pues volverán a tensarse las cosas, sobre todo por la obstinada política comercial que está siguiendo la administración Trump. Poco antes de esta reunión, Estados Unidos y Corea del Sur lograron finalizar su acuerdo comercial con el que el país asiático pues terminó aceptando un arancel del 15% a sus exportaciones a Estados Unidos, además de comprometer inversiones por $150 mil millones para la construcción de barcos en Estados Unidos, entre otras cosas. Con esto me parece que queda claro que los aranceles de Trump pues no eran una simple amenaza retórica para negociar, sino que son la piedra angular de su política económica y tendrán serias repercusiones sobre la economía de Estados Unidos y del mundo, diría, tanto por el lado del crecimiento económico como por el lado de los costos y de la inflación. Así que es en serio, como lo he venido comentando desde hace tiempo, el tema de los aranceles. Siguiendo con los temas de aranceles y política comercial y recordando que este 31 de octubre vencía la tregua decretada por Trump para imponer aranceles a México, pues la presidenta Sheinbaum salió muy contenta a declarar que había hablado con Trump para lograr posponer los aranceles por varias semanas para seguir las negociaciones y definir los temas como las barreras no arancelarias que aplica México y que ha denunciado el gobierno de Trump. Para disgusto de la presidenta y su gobierno, pues no pasó ni un día cuando se dieron acciones por parte del gobierno de Estados Unidos que me parece está enviando señales bastante claras. Por un lado, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos anunciaron la destrucción de 4 embarcaciones que, según sus fuentes de inteligencia, eran narcotraficantes llevando drogas, y esto ocurrió pues unas 400 millas al suroeste de Acapulco, no en aguas nacionales, pero sí, digamos, en nuestra vecindad. Y acto seguido, las autoridades de transporte de Estados Unidos revocaron la aprobación a 13 rutas aéreas mexicanas, a líneas aéreas mexicanas hacia Estados Unidos, acusando a México de violar el acuerdo binacional de transporte aéreo en este tema que viene desde hace tiempo cuando mandaron a muchas empresas a este aeropuerto que no funciona, el AIFA. Me parece que es muy claro que el gobierno de Trump pues no quiere el TEMEC, sino que prefiere una serie de acuerdos binacionales en los que podrá imponer más fácilmente sus condiciones y que la negociación que viene pues no se limitará a temas meramente comerciales con argumentos técnicos, sino que usará todos los instrumentos que pueda para obtener lo que quiere, incluyendo temas como la seguridad nacional y en una de esas hasta temas de fútbol. Habrá que ver. Entonces va en serio este tema. El TEMEC cada vez parece que va más de salida y vamos a ver cómo le hace el gobierno para tratar de mantener las cosas funcionando. Ahora que la economía, pues resulta que sí se contrajo
en el tercer trimestre. Y como pueden ver en esta gráfica que es del reporte del INEGI, hay que recordar que se acaba de anunciar el avance en las cifras del PIB, no viene todo el detalle de las cifras, nada más son las grandes divisiones. Y aquí en esta gráfica pueden ver que en el tercer trimestre pues hay una contracción de 0.3% en la actividad económica. Hay toda una discusión de si es o no una recesión y en fin, hay ciertos temas técnicos que pues aplican para saber si estamos o no en una situación de recesión, lo que usualmente pues nos vamos a enterar muchos trimestres después cuando se confirme, pero el caso es que la economía está en mala forma, está en una situación de marcada debilidad y no es usual ver estas contracciones en el PIB. Ya tuvimos una en el cuarto trimestre del 2024 y ahora tenemos una nueva contracción como pueden ver aquí. También del reporte del INEGI, como les decía, se presentan las principales divisiones y resulta que las actividades primarias, esto es el sector agropecuario, pues tuvo un muy buen desempeño, creció 3.2% trimestral, que es un crecimiento impresionante, porque anualizado sería más cerca del 15%. Y por otro lado, pues la industria es la que está de capa caída, se contrajo 1.5%, que es una caída muy fuerte, esta caída trimestral, que hay que recordar son cifras desestacionalizadas, mientras que las actividades terciarias, que es el sector servicios y que representa 2/3 partes de la actividad económica total, pues creció de forma marginal 0.1% en el trimestre, como pueden ver en este cuadro. Entonces, muy malos resultados que de alguna forma pues no son de extrañar. Vamos a ver si ahora las expectativas que se habían venido revisando al alza pues empiezan a revisarse para la baja para el crecimiento de este año en los analistas del mercado. Hubo otros indicadores importantes esta semana. Tuvimos las cifras de la balanza comercial con resultados del mes de septiembre y fíjense que la balanza comercial pues no va nada mal en lo general, aunque sí, como todo en la economía, pues hay algunos contrastes. Si vemos el comercio total, que es lo que tienen en esta gráfica, que es la suma de las exportaciones y las importaciones, pues registramos un nivel elevado de más de 110 mil millones de dólares, de hecho 115.375 millones de dólares, y vean cómo es uno de los picos que se ha alcanzado prácticamente históricos en el comercio. Entonces, esto es lo que está creciendo en nuestra economía, lo que está proveyendo algo de impulso a nuestras exportaciones sobre todo, y a pesar de todo el ruido de los aranceles, o a lo mejor también gracias a ello, hay que recordar que esta incertidumbre, pues uno de los efectos que tiene es que muchas empresas tratan de adelantarse y de hacer inventarios, y esto implica acelerar exportaciones e importaciones, y eso es algo que puede estar pasando detrás de este impulso que vemos al comercio total, pero por lo pronto pues diría que son buenas noticias. En esta siguiente gráfica es otra manera de verlo, es un promedio, bueno, más bien es la suma de los últimos 6 meses, y aquí podemos ver también cómo viene en esta tendencia ascendente, entonces nuevamente eso son buenas noticias. Si vemos por el lado de las exportaciones, las que son manufactureras y no automotrices pues alcanzaron un nuevo máximo histórico, como ven aquí en la última barrita de la gráfica, y vienen creciendo de forma importante. Aparte de automóviles, nuestro país exporta muchos equipos de cómputo, televisiones, refrigeradores, ese tipo de electrodomésticos también hacia el mercado de Estados Unidos, y estas exportaciones por lo pronto van bien. Las exportaciones automotrices, en cambio, como pueden ver en esta siguiente gráfica, pues de hecho se redujeron un poquito respecto al mismo mes del año anterior. Aquí sí hay una estacionalidad más definida para cada mes del año, entonces por eso hay que comparar contra el mismo mes del año anterior, y vean cómo este resultado de septiembre pues es de los más bajos en los últimos 6-7 meses, entonces no van bien las exportaciones automotrices. Pasando a las importaciones, como era de esperarse, las de bienes de capital que están relacionadas con la inversión, pues cayeron a tasa anual, como se puede ver aquí en la comparación de las barritas anaranjadas, que son los meses de septiembre, y pues está en un nivel bastante por debajo de lo que habíamos visto en promedio, diría, pues prácticamente del 2023 a principios del 2025, entonces van a la baja
este tipo de importaciones, pues muy relacionado con lo que está pasando con la inversión. Las importaciones de consumo, por otro lado, pues se han fortalecido en los últimos 3 meses, como pueden ver aquí en esta gráfica. Y esto, además de este efecto de adelantar algunas compras, me parece que se explica también por la relativa fortaleza que ha tenido el peso frente al dólar, o más bien debilidad del dólar, y esto está impulsando estas importaciones. Si vemos el lado de las importaciones de bienes intermedios no petroleros, aquí también hay un repunte muy importante. Esto usualmente sería una buena noticia porque quiere decir que se están acelerando estos procesos de producción internos, que son los que demandan muchos de estos insumos, inclusive para exportar. Pero aquí es donde me parece relevante esta explicación de que se están adelantando muchos productores a la incertidumbre de los aranceles, de que no sabemos qué va a pasar, y mientras son peras y manzanas, pues todos se hacen de inventarios y aceleran este tipo de compras. Entonces creo que esto está detrás de esta gráfica. Tuvimos también las cifras de finanzas públicas del mes de septiembre y la verdad es que me llevó una sorpresa cuando las empecé a ver porque me parecieron muy extrañas, algo que se está haciendo y estos son los cuadros que presenta Hacienda. Ya después cuando uno ve el reporte completo que presenta Hacienda, queda muy claro qué es lo que están haciendo. En el mes de septiembre se está incorporando, y lo pueden ver aquí en este renglón de Pemex, que trae un crecimiento extraordinario, pues todo el apoyo que le dieron, la inyección de recursos que sumó 253.8 miles de millones de pesos con esta colocación de la nota precapitalizada que hicieron y que ahora pusieron por ahí en el balance de Pemex, pues resulta que lo están contabilizando como un ingreso, lo cual no me parece a mí que sea la mejor forma de contabilizarlo. De hecho, esto infla la forma de ver los ingresos y eso fue lo primero que me saltó. Pero bueno, ya quitando las cifras, también Hacienda presenta las cifras excluyendo este monto, pues queda más claro ahí lo que está pasando. Nada más hay que comentar a qué equivale estos 253.8 miles de millones de pesos. Bueno, para que se den una idea, mientras que aquí en México estamos tirando el dinero en Pemex, países como Turquía, pues lograron construir su aeropuerto de Estambul, que se ha convertido en un hub impresionante para el país y para buena parte del Medio Oriente donde están ellos. De ese tamaño es la cantidad de dinero que se le inyectó en este mes a Pemex. Si vemos por el lado del gasto, aquí se registra en este renglón de otros gastos de capital, parte de ese apoyo que se le da a Pemex. Entonces, ya cuando quitamos estos efectos y dejamos las cifras sin esta inyección de capital, aquí podemos ver que de todas formas, pues hay crecimientos importantes por el lado de los ingresos, especialmente en la parte de los tributarios, lo que está algo curioso. El ISR bajó un poquito, pero el IVA creció de forma importante, 9.6%, y el impuesto especial, sobre todo en la parte de gasolinas y diésel, pues creció con fuerza y es parte de lo que está explicando el crecimiento de los ingresos. Cuando a Pemex le quitamos esa inyección de recursos, pues resulta que sus ingresos se desplomaron en septiembre 43.8% real anual. Y vean, en el acumulado enero y septiembre, pues cómo se han caído los ingresos de Pemex. Si vemos por el lado del gasto, pues desde luego destaca la fuerte caída que hay en el gasto de capital, especialmente en la inversión física del gobierno federal, que aquí les digo hay dos consideraciones. Una es que es lamentable que se esté reduciendo este renglón porque la infraestructura es algo que debe de hacer un gobierno y un país para generar prosperidad, pero por otro lado, si lo que vamos a construir es esta infraestructura inútil como el aeropuerto, el Tren Maya y la refinería, pues qué bueno que no se esté gastando dinero en eso, aunque se está despilfarrando el dinero en otras cosas. Y si vemos la deuda pública, como pueden ver en este cuadro de Hacienda, este es el saldo que se registra a septiembre, pues llegó a 19.6 billones de pesos. En lo que va del año ha crecido en 1.5 billones de pesos y si la expresamos en dólares, la deuda total del sector público, pues llegamos a 1.067 billones de dólares, es decir, trillion dollars.
y en lo que va del año ha crecido en 174,000 millones de dólares la deuda del sector público. Así en esta gráfica se puede ver cómo ha venido repuntando. Ha crecido 78% desde que empezaron estos gobiernos. Han aumentado, esta es medida en billones de pesos, 8.6 billones de pesos llegando a este monto, y si la vemos en dólares, pues ya llegó al 1.067 billones de dólares. Vean lo que ha crecido, y sobre todo lo que preocupa es que en lo que va del año, pues ha crecido de forma muy rápida, como pueden ver en este último pedacito de la gráfica. Entonces el gobierno se está endeudando, y eso me parece pues una muy mala noticia, porque en algún momento nos va a pasar la factura, y además quiere decir también que ya se quedaron sin muchos de los recursos que habían tenido y encontrado anteriormente, y están tomando estas medidas cada vez más pues desesperadas que van a tener en la iniciativa de ley de ingresos, que por cierto ya se aprobó, que van a tener impacto sobre la actividad económica. Y por otro lado, Pemex pues reportó las cifras del tercer trimestre del año con una pérdida pues nuevamente importante, que pueden ver ustedes aquí en este siguiente cuadro al final. El rendimiento pérdida neta del ejercicio fueron 61,242 millones de pesos. Me llama la atención si vemos nada más el rendimiento, en este caso pérdida de operación, esto es antes de todo el pago de intereses y de pago de impuestos y de todo lo demás, nada más la parte de operación. Pemex perdió en el trimestre 12,884 millones de pesos. Entonces Pemex sigue perdiendo dinero a manos llenas. Este es un resumen que podemos ver por la línea de negocios. Resulta que la parte de transformación industrial, que en los 3 trimestres del año pasado pues llevaban esta pérdida monumental de 483,000 millones de pesos, ahora por alguna razón ganaron en el trimestre, lo que me parece muy curioso, pero la parte de logística, en lugar de tener ganancias, tiene pérdidas por cerca de 30,000 millones de pesos. En fin, sigue siendo una tragedia lo que está pasando con Pemex. La producción, en donde aquí pueden ver la producción de petróleo crudo, el último dato reportado a septiembre, 1.372 millones de barriles diarios. Vean cómo se ha desplomado la producción. Estas bolitas naranjas que ven en la gráfica eran las metas que supuestamente iban a alcanzar durante la administración de López Obrador, y vean cómo se quedaron muy lejos. No repunta la empresa, y viendo las cifras pues más a detalle, está terrible el hecho de que haya menos pozos en operación, no se están explorando nuevos pozos. En fin, mientras no cambie la estrategia, Pemex va a seguir perdiendo dinero, y si el gobierno le está inyectando dinero por ahí, pues el país va a seguir perdiendo mucho dinero. Y en otras noticias del entorno nacional que me parece importante comentar, pues esta semana tuvimos una serie de bloqueos en diferentes partes del país por diferentes razones, desde los piperos de agua hasta transportistas, hasta agricultores que estaban pidiendo mayores precios, que por cierto se los concedieron, del maíz, bloqueando pues carreteras y vías primarias y generando una serie de repercusiones negativas sobre las empresas, las personas que transitan por ellas. Y eso me parece una muy mala noticia, y una de los síntomas de por qué vamos para atrás en el país cuando ocurren este tipo de cosas, y un grupo, no importa lo justificado que puedan ser sus razones, pero puede atreverse a afectar los derechos de todos los demás para pues bloquear estas vías de acceso principales, estas vías de comunicación. Pues esto está destruyendo esa prosperidad, la máquina de prosperidad que puede tener el país, y pues estamos retrocediendo en ese sentido. Entonces me parece muy lamentable. Y un par de noticias, una relacionada con esto, estas son del sector automotriz. Por un lado, pues la empresa japonesa Honda anunció que va a recortar la producción de algunos de sus modelos en México y Canadá por falta de chips, y este es un tema que a lo mejor empezamos a ver cómo afectó ya la decisión de China de bloquear algunas de estas tierras raras y toda la cadena de suministros. Creo que por ahí va la razón, pero esta segunda, de la planta de Audi de Puebla, pues está directamente relacionada con los bloqueos que se están dando en estas autopistas. Entonces
pues muchas empresas van a ser afectadas. ¿Y cómo esperamos que el país crezca si no hay seguridad ni siquiera de poder transitar por las carreteras del país cuando se tiene necesidad de ello? En fin, muy lamentable. Pasando a Estados Unidos, tal como se esperaba, la Reserva Federal, pues en su decisión de política monetaria bajó la tasa de interés otra vez 1/4 de punto. Y aquí pueden ver en la gráfica cómo ha venido bajando la tasa en los últimos meses, a pesar de que el principal indicador de inflación pues ha venido repuntando. Los mensajes que nos da ahora la Reserva Federal creo que son ya diferentes. Está comentando Powell que no está garantizada una baja adicional en diciembre. Están preocupados por el tema de la inflación. Por ahí comentaron también que van a dejar ya de recortar su balance, porque al parecer empieza a haber una mayor necesidad de liquidez o señales de que puede haber problemas de liquidez en los mercados, entonces van a detener esta reducción de su balance. Pero las siguientes decisiones de política monetaria, pues no está claro que vayan a bajar la tasa de interés y depende de qué vaya a pasar con la inflación y con otros indicadores. Hay que recordar que la Reserva Federal está volando a ciegas, por decirlo de alguna manera, porque pues no se publicó el reporte de empleo anterior, que es uno de los más relevantes datos que tiene la Reserva Federal para sus decisiones, y es probable que la siguiente semana tampoco se presente, porque pues se cumplieron al viernes 30 días del cierre de operaciones parciales del gobierno federal en Estados Unidos. No se ponen de acuerdo los congresistas. La vez anterior que más tiempo duró el gobierno con operaciones temporales cerradas en buena parte, fueron 34 días, entonces la siguiente semana pues ya vamos a alcanzar esa cifra y no se ve para cuándo haya todavía un arreglo. Están muy empantanadas las negociaciones entre demócratas y republicanos. Los republicanos quieren que los demócratas acepten todo lo que está proponiendo Trump y los demócratas no quieren dar ni un paso atrás en temas como los de salud, el Medicare y todos estos. Entonces ahí están atorados y no hay para cuándo, y yo creo que vamos a empezar a ver ya pues un impacto más claro sobre la actividad económica de toda esta detención de operaciones de buena parte del gobierno. Y nada más para mencionarlo, el Banco Central Europeo en el entorno global, el Banco Central Europeo dentro del entorno global, pues dejó sus tasas de interés sin cambio. Me parece que pues ya estamos viendo que se acaba este ciclo de bajas por lo pronto en Europa. Ya no está tan claro que las vayan a seguir bajando. A lo mejor, dependiendo de lo que pase, podría más adelante ver otras bajas. En Estados Unidos ya están empezando a dudar, ya están regresando a terrenos que no son tan restrictivos. Y vamos a ver qué pasa con los mercados cuando se perciba que ya está terminando este ciclo de baja en tasas y lo que sigue ahora es un periodo de pues tasas estables o inclusive que podrían repuntar si la inflación no se porta bien. Ojo con eso. Me parece que buena parte del desempeño positivo que han tenido los mercados se debe y se ha alimentado por esta expectativa de que las tasas de interés iban a bajar, y ya estamos viendo que está cerca ese fin posiblemente del ciclo de baja en tasas. Y los mercados esta semana pues tuvieron una buena semana, prevalecieron las ganancias, como pueden ver aquí en nuestra tabla, con nuestro promedio de 10 mercados repuntando 1.3% en la semana. Estamos presentando aquí el cierre ya del mes de octubre, que en lo general pues fue muy bueno para los mercados. En promedio el índice, los 10 índices que seguimos subieron 3.7%. Y vean los acumulados, los rendimientos que llevan en el año, pues la mayoría de los índices todos están en doble dígito. Entonces ha sido, con todo los problemas de incertidumbre, los aranceles, las guerras y todo lo demás, pues un muy buen año hasta el momento para los mercados accionarios. Y ojo con los temas que hemos venido señalando y que ya muchos analistas importantes hablan de la posibilidad de que haya estas sobrevaluaciones, burbujas en los precios de los activos. La Bolsa de Valores en México, muy buena semana, creció 2.7% para terminar en los 62.769 puntos, como pueden ver aquí. Y el tipo de cambio, después de que había estado pues con vaivenes muy acotados, ya empezó a depreciarse en esta última semana, como pueden ver en la gráfica, y terminó en 18.55 pesos por dólar. Aquí, si las cosas cambian, pues en cualquier momento podría venir pues una depreciación más no visible en el tipo de cambio, entonces hay que estar pendientes. Y para esta semana
En México vamos a tener mucha información. Comenzamos el lunes con las cifras de remesas del mes de septiembre. Vamos a ver si se están viendo ya afectadas por todo lo que está pasando en Estados Unidos. Es muy probable que sí y que veamos cifras más débiles. Veremos también cómo cambia la encuesta Banxico de expectativas luego de que se dieron a conocer los datos del PIB. Me parece que la mayoría de las respuestas se debe de haber entregado antes de que se conocieran los datos del PIB, así que probablemente aquí no vamos a tener esos cambios en las perspectivas de crecimiento. Viene también el indicador IMEF el día lunes, hay que esperarlo, que ha sido un indicador muy oportuno para ver qué es lo que ha estado pasando con la actividad económica. Había estado prediciendo bien esta señal de debilidad y viene ahora, se confirma en el PIB la contracción. El miércoles vamos a tener cifras de inversión fija bruta y consumo privado del mercado interior del mes de agosto y la encuesta Citi. Aquí es donde sí, creo yo, veremos ya cómo empiezan a ajustarse los pronósticos luego de la cifra negativa del PIB del tercer trimestre. Y el jueves pues es la decisión de política monetaria de Banco de México, que me parece están muy encarrerados para volver a bajar la tasa de interés, aunque el viernes pues, saldrá la inflación del mes de octubre, que pues quizá no tenga ninguna sorpresa importante. Y ojo, porque se acaba de autorizar por parte de la Ciudad de México un aumento bastante importante de 1.5 pesos a las tarifas del transporte público en la ciudad, y esto va a pegar en la inflación de noviembre y vamos a ver si Banco de México empieza a ser un poco más prudente con la baja en tasas, pero yo creo que por lo menos se las van a llevar hasta el nivel de 7%, que es lo que todo el mundo está esperando. En Estados Unidos, pues debería publicarse el reporte de empleo del mes de octubre, pero pues si el gobierno está cerrado o si abre un día antes, pues difícilmente se va a poder sacar. Entonces creo que pues nos vamos a quedar nuevamente sin esta importante pieza de información de la economía y estar pendientes de todo lo que pasa en el entorno global y con las políticas de Trump. Hay mucha tensión creciendo en Venezuela con la Marina de Estados Unidos, con muchos barcos y aviones por allá. Entonces es uno de los temas que habrá que seguir. Y con esto terminamos este programa número 437 de Economía en Breve. Muchas gracias y que tengan una excelente semana.